saludo cordial en el nombre del Señor para todas las personas que están a través de las redes sociales mirando esta transmisión, mirando este culto. Gloria al nombre de Jesús. Esperamos que esta palabra pueda ser de bendición para su vida, para los que están junto a usted, para su familia. Amén. En el nombre del Señor. Quiero leer la escritura, hermanos, así sentaditos. Por favor, abran su Biblia. Quiero leer en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 11. Amén. Y el verso, o a partir del verso 22. San Marcos 11, 22, dice así: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Qué bueno poder cerrar los ojos un instante y hablar con Dios y decirle que hable a nuestra vida. El Dios de nuestra fe. Señor Jesús, maravilloso Rey, aquí estamos delante de ti en esta hora, dispuestos a comer tu palabra, Señor Jesús. Ayúdanos. Obra en nuestra vida, Señor, conforme a tu voluntad, a tu propósito. Dame la palabra necesaria, Señor, en esta hora, para este pueblo que está frente a ti en este instante, con el deseo de comer esa palabra, de ser edificados, Señor Jesucristo. Ayúdanos, mi Dios. Aleluya. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Quién tiene alabanza para el Señor Jesús? El Dios de nuestra fe. Cuando uno piensa, hermano, en el poder de la fe, la capacidad de la fe y lo que la gente puede hacer en nombre de la fe, pues se queda impresionado, ¿cierto? No mira cómo los pueblos, las culturas, amén, a través de la historia, a través de los años, en diferentes lugares, han hecho cosas en nombre de la fe, en nombre de algún Dios, en nombre de alguna creencia, amén, de algunas costumbres. Y cómo todos esos pueblos y todas esas culturas han vivido su vida en torno de esa fe, de esa creencia. Cómo han moldeado, hermano, sus costumbres, su forma de pensar, la manera como han sembrado en el corazón de sus hijos lo que ellos creen, lo que ellos sienten, lo que ellos piensan. Y aún han sido capaces hasta de entregar sus vidas por sus dioses, por su fe. Guerras que han habido en el mundo en nombre de sus dioses, en nombre de sus religiones, en nombre de su fe. Pueblos enteros, culturas enteras, naciones enteras, imperios completos que han vivido sus vidas en torno de esa fe, y cómo
han reverenciado a sus dioses, ¿cierto? Cómo han vivido esa fe. Y entonces uno piensa, hermano, y medita en lo que nosotros somos, en el Dios que nosotros creemos. Y todos acá estamos seguros que hemos creído en un Dios que está vivo. Amén. Y no solamente que está vivo, sino que tiene todo poder. Alabanzas al nombre de Jesús. Hemos creído en un Dios inmutable que no cambia, en un Dios inefable que no se equivoca, en un Dios soberano que puede hacer lo que quiere, y Él es el que establece la ley, las normas, los parámetros, los decretos, pero que a su vez ese Dios al cual hemos creído, hermanos, es un Dios lleno de misericordia. Si no fuera por su misericordia, ¿qué sería de nosotros? ¿Dónde estaríamos? Seguramente ya no estaríamos, ¿cierto? Si no fuera por su misericordia. ¿Cómo extiende, hermano, su gracia y cómo le regala al ser humano el poder tener algo tan grande y tan maravilloso como es poder estar en su presencia, poder tener esta salvación? Un Dios que nos tiene paciencia, un Dios que nos perdona, que nos escucha, amén, que sana nuestras enfermedades, que nos envía fuerzas cuando estamos en debilidad, que nos da revelación de su palabra, que nos ha dado a conocer su nombre grande y maravilloso. Y el texto que acabamos de leer, hermanos, cualquiera puede decir que se está refiriendo a la oración, pero yo encuentro, hermano, otro contexto en estos versículos, precisamente el verso 22. En el verso 22 el Señor Jesús le dice a estas personas, a sus seguidores, a sus discípulos, a sus siervos: tened fe en Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero ¿qué implica tener fe en Dios? ¿De qué nos sirve a nosotros tener un Dios tan grande y tan poderoso si nuestra fe no está vibrando y no está funcionando como debe funcionar? Parece que a veces la fe tiene algunos obstáculos y creemos que las cosas que dice la Biblia fueron para esas personas que la vivieron. Amén. ¿Quién se ha parado frente a una montaña algún día y le ha dicho a esa montaña: muévete de aquí? ¿Quién se ha parado frente al océano y ha esperado a que se abra? ¿Cierto? Esas personas hicieron todas esas cosas. Pedirle a Dios que en medio de una sequía hay un sacrificio, hay un altar, y todo el agua disponible que había la vaciaron sobre ese altar, y pedirle a Dios que descienda fuego y Dios hacerlo. O sea, eso no es lo grandioso. Lo grandioso es cómo Dios les respondía. Amén. Cómo Dios les respondía a esos hombres. Todo lo que ellos hicieron, la manera como vivieron, la manera como murieron, Dios estaba con ellos. Y uno de pronto puede pensar: ¿será que esas personas eran perfectas y nosotros somos tan imperfectos?
porque a veces le clamamos a Dios por algo y parece que no hubiese una respuesta, parece que no sucediera nada. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y estaba mirando, hermanos, cómo esa fe en acción demanda algunas cosas de nuestra vida. Y estaba meditando y leyendo la carta a los Hebreos, y ese capítulo 11 maravilloso, que es el gran capítulo de los héroes de la fe, el gran capítulo de la fe, donde el escritor define la fe mejor que cualquier otra persona. Usted no encontrará una definición más asertiva, más acertada, más precisa de lo que realmente es la fe. Amén. Pero entonces estaba pensando en lo que estas personas creyeron y cómo vivieron estas personas y cómo era su vida en torno de aquella fe que ellos estaban predicando, que estaban confesando, que estaban declarando. Porque es que el hecho de decir que tengo fe no quiere decir que la tengo, porque la fe va más allá de las palabras. El hecho de decir que tengo un Dios grande, con decirlo no basta. El hecho de decir que pertenezco a X o a Y congregación, pues eso tampoco hace que el poder de Dios se desate sobre mi vida. Creo que hay algunas cosas en nuestra vida, hermano, que nos tienen que llevar a nosotros a meditar y a pensar. ¿Por qué a veces, hermano, no se desata el poder de Dios en nuestra existencia? Porque a veces no hallamos la respuesta, porque a veces nos sentimos derrotados, porque nos suceden tantas cosas. Y entonces yo empiezo a analizar la vida de cada una de estas personas. Uno empieza a leer este capítulo 11 y con el primer personaje que nos encontramos, hermanos, es aquí en el verso número 4, donde habla de Abel. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y uno diría, bueno, ¿y por qué Abel está aquí en la lista de los héroes de la fe? Pensando que Abel pues nunca sanó a ningún enfermo, nunca hizo un milagro, no cruzó el Mar Rojo, no hizo ese tipo de cosas. ¿Por qué está Abel allí en esa lista? Creo que independientemente de lo que haya hecho, el texto nos habla más es de su actitud frente a Dios, el concepto que él tenía de Dios, porque es que la manera de nosotros presentarnos delante del Señor, pues eso dice mucho. A veces nosotros nos presentamos delante del Señor, pero estamos indiferentes, ¿cierto? Sin pasión, sin deseo, muchas veces tal vez. Pero el verso 4 dice que por la fe, o sea, por lo que él había creído, por lo que él sentía, amén, por lo que él había experimentado, por lo que había aprendido, por esa fe que estaba latente en su corazón. Dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Pero Abel no lo hizo porque estuviese compitiendo con su hermano. Que nosotros no venimos aquí a ver quién predica mejor, quién canta mejor, quién está mejor vestido, quién da más ofrenda. No, nosotros aquí no estamos compitiendo con nadie. Cada uno se presenta delante del Señor con lo que tiene, con lo que es. Pero el texto sí está diciendo que él ofreció más excelente sacrificio, no que su hermano, sino que él se preparó para ofrecerle a Dios algo que estuviera por encima de sí mismo y al nivel de Dios.
Amén. Porque no se trata de ofrecerle a Dios algo que esté a nuestro nivel, porque nuestro nivel siempre será muy bajo. Es algo que esté por encima de nuestro nivel. Por eso dice, más excelente sacrificio. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Y en qué consistía ese sacrificio? No solamente en un cordero que haya sacrificado. Creo que está ofreciendo, hermano, es un sacrificio de alabanza, un sacrificio de adoración, de reconocimiento. Amén. Alabanzas al nombre de Jesús. Quiere decir que Él se esforzó y pasó tiempo y se dedicó, hermano, ¿a qué? A pensar, ¿cómo puedo hacer yo algo que en verdad mi Dios lo reciba? Nosotros venimos al culto y cantamos, pero usted está seguro que Dios está recibiendo lo que usted está cantando. Nosotros venimos al culto y oramos. ¿Y si será que Dios, hermano, está inclinando su oído a lo que nosotros le estamos diciendo? Nosotros venimos al culto y allí están predicando la palabra y podemos preguntarnos en esta hora, ¿y nosotros si estamos atendiendo a Dios o no? Y de ello depende en gran manera, hermano, lo que Dios quiera o no darnos o hacer con nosotros, o respondernos, o bendecirnos, o no hacerlo. El texto nos está hablando de la fe de Abel, pero nos está hablando, hermano, de su actitud, de lo que había en su corazón, de lo que lo estaba moviendo. Abel nunca fue a una guerra. Abel, hermano, no hizo nada de esas cosas. Abel simplemente escuchaba a su padre cuando le hablaba de Dios y quiso presentarse delante de aquel Dios del cual le había hablado su padre y reconocerlo y entender que él estaba allí porque Dios lo amaba, porque todo lo que había hecho lo había hecho para ellos y lo quería bendecir. Y Abel entendió eso y por eso dice que ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Pero uno sigue leyendo, hermano, y se encuentra con Enoc. Y Enoc tampoco dice la Biblia que haya sanado ningún enfermo, ni que haya multiplicado ni panes, ni aceite, ni nada de esas cosas. Lo único es que Enoc halló buen testimonio delante de Dios. Y uno a veces se preocupa tanto por lo que otra persona pueda pensar de uno. Ay, ¿qué dijeron? ¿Y qué dijeron? Estaban diciendo esto de usted. ¿Y qué dijeron? ¿Y qué dijeron? Y si es malo, uno se angustia. Y si es bueno, uno se siente, ¿cierto? Pero ¿qué importa? Lo que nadie pueda decir. A Job lo criticó su esposa, lo criticaron sus amigos, lo criticó el diablo, todo el mundo quiso pisotearlo. Pero a Job lo único que le importaba era qué pensaba Dios. Y creo que ese es el caso de Enoc. Alabanzas al nombre de Jesús, porque dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén, tuvo una amistad con Dios, tuvo una relación con Dios, independientemente de la relación con las demás personas, de quién lo viera o quién no lo viera. Si lo vieron bien y si no lo vieron, la misma cosa, porque acá el asunto es con el Señor. ¿Cómo creía Enoc en Dios, hermano, que todo lo que hizo en su vida, cada paso, cada palabra, cada pensamiento, cada decisión, cada actitud, cada comportamiento, cada gesto, todo lo tenía él en su mente? ¿Para qué? Para agradar solamente a Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Y Dios estaba con él.
Y se agradó tanto, tanto el Señor de de Enoc, que dice la Biblia que Dios no quiso que él se muriera, sino que dijo, no, pues este muchacho yo quiero que esté conmigo ya. No voy a esperar hasta que se acabe el mundo, hasta que resuciten los muertos. No, no. Yo quiero estar con este hombre ya. Y lo cogió y allá está el hombre. No conoció la muerte, no gustó la muerte, dice la palabra del Señor. Y Dios lo transpuso. Ya está allá con el mismo cuerpo que Dios nos va a dar a nosotros. A él lo adelantó, allá está con un cuerpo glorioso. En medio de los ángeles, en medio de... Usted sí puede imaginar, hermano, cómo será la condición de Enoc en este momento. No conoció la muerte, no gustó la muerte, porque Dios quería llevárselo a él. Bueno, Dios quiere llevarnos a nosotros, pero no nos ha adelantado el momento de irnos con él. Aquí estamos todavía, pero un día nos va a llevar y nos vamos a encontrar con Enoc. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Dice que el verso 7, que Noé con temor preparó el arca. Amén. Preparó el arca en que su casa, o sea su familia, se salvase. Alabanzas al nombre de Jesús. Creo que Noé no solamente dedicó tiempo a construir un barco gigante, seguramente pasó mucho tiempo en eso, pero hubo otra parte importante de su tiempo donde él se preparó, donde él preparó las condiciones y las circunstancias, hizo algo especial, hermano, que a Dios le llamó tremendamente la atención. Porque la Biblia dice que Noé era diferente al resto de los hombres, era justo en sus generaciones, marcó una diferencia. ¿De qué nos sirve a nosotros parecernos tanto al mundo, hacer lo que el mundo hace, marchar con el mundo, ir en la corriente del mundo? ¿Para qué? ¿Para qué eso, hermano? ¿De qué nos sirve a nosotros halagar al mundo? El que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Para qué admirar al mundo? Nadie en el mundo es digno de admiración, nadie. Aquí solamente hay uno que realmente es digno de admiración. Escuchaba a un muchacho muy rico que mueve las redes sociales esta semana y está diciendo que fue cristiano 4 años, que había perdido todo su tiempo. ¿Cómo le parece? Que yo me sé la Biblia al derecho y al revés. Pobrecito. ¿Y cuántos supuestos hijos de Dios detrás de un muchacho de esos? Con su fe puesta en un hombre de esos. Todas las cosas que dice, todos los desaciertos, las grandes equivocaciones. Pero creo que a Noé no le importó eso. Él lo único que quería era prepararse, hermano, porque tenía un encuentro con su Dios, porque iba a vivir una situación, hermano, que iba a ser muy difícil. La pregunta ahorita, hermano, es si nosotros qué tan preparados estamos, porque todos nosotros decimos que nos queremos ir con el Señor, que queremos estar con Él, queremos vivir con Él la eternidad, pero ¿qué tan preparados realmente estamos? ¿Qué estamos procurando nosotros hacer? Procura presentarte delante de Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Quiere decir que para uno poder presentarse delante de Dios aprobado, uno tiene que calcular todo lo que dice. Tiene que calcular aún las cosas con las que alimenta su alma. Tiene que calcular lo que hace, sus actos, su actitud, su comportamiento,
su testimonio, su alabanza, su oración, la actitud que tenemos frente a la palabra de Dios, frente al pueblo de Dios, frente al mundo. Quiere decir que este hombre calculaba y pensaba antes de hablar, antes de decir, antes de hacer, antes de actuar. ¿Por qué? Porque no quería manchar el testimonio de Dios. Usted sabe cuán vituperado es el nombre de Cristo por causa nuestra. Cuánto la gente pisotea el evangelio, se burlan del evangelio, denigran de la palabra de Dios, hablan mal del cristianismo, de Cristo, por nuestro comportamiento, porque no nos fijamos ni siquiera quién está a nuestro alrededor para hablar, para opinar, para conceptuar. No miramos quién está a nuestro alrededor, hermanos, para nosotros tener una actitud o un comportamiento o dejarnos llevar, hermano, por un descontrol, por una falta de autocontrol, de dominio propio. Y terminamos, hermano, ofendiendo, dañando, dando un mal testimonio, pisoteando, hermano, el testimonio. Pero este hombre dice que preparó el arca en que se salvase su casa, no solamente el arca, sino el camino, hermano. O sea, tuvo un impacto tan profundo en las personas que lo rodeaban, que no solamente se salvó él, sino que logró que su familia también entrara por este mismo camino. Dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Entonces uno comienza a mirar, hermano, esos frutos de la fe, esas acciones de la fe, amén, que es ofrecer lo mejor, tener un buen testimonio delante de nuestro Dios, amén, prepararnos. Y ahora, hablando de Abraham, dice que Abraham obedeció. La única manera de uno obedecer es siendo humilde. La altivez es una forma de rebeldía. La desobediencia es una forma de rebeldía. Y cuando uno mira en la Escritura, hermano, porque se habla de que el único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero uno encuentra en la Escritura, hermano, todas aquellas personas que tuvieron actitud de rebeldía, que Dios nunca cuadró nada con ellos. Lo que les sobrevino fue castigo. Los desechó, los dejó. Porque es más pasable alguien que pueda cometer un adulterio y venga y se arrepienta y confiese su pecado y alcance misericordia. Alguien que se embriagó, alguien que cometió cualquier tipo de esos errores, es más factible que alguno de ellos se arrepienta y alcance misericordia. Pero el problema del rebelde es que no reconoce. Y cuando la persona no reconoce su falta, ¿cómo se va a arrepentir de ella? Y si no se arrepiente, ¿cómo va a ser perdonado? Ese es el problema de la rebeldía, que la persona rebelde no reconoce. Y peor aún, si le llaman la atención, se disgusta, le choca, ¿cierto? No quiere que nadie le diga nada. Entonces no es porque Dios no lo quiera perdonar, sino que la persona rebelde no busca. Entonces espera, más bien, el castigo. Estaba mirando, hermanos, que dice en la Biblia que Moisés, por la fe, rehusó, o sea, renunció al hecho de llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, renunció a todo lo que el mundo le ofrecía en esa época, los placeres que el mundo le ofrecía. Y prefirió ser vituperado, o sea, prefirió que se burlaran de él, que lo maltrataran, que lo acusaran, que lo hicieran a un lado, que lo señalaran, que lo tuvieran en poco. Prefirió eso
al lado del pueblo de Dios, que estar allá sentado con el faraón recibiendo honores del mundo. Seguramente Moisés entendió que de qué le sirve al hombre si gana el mundo, pero pierde su alma. Cuando renunciamos a lo eterno por lo temporal, ¿qué cosa tiene uno en esta tierra que realmente dure? Nada. El dinero, totalmente incierto. Un placer, el placer por grande que sea, dura unos instantes. La abundancia no dura. La buena fama se pierde con cualquier error que uno cometa. Como mosca muerta en el perfume del perfumista, así es una pequeña locura en aquel que es considerado por noble y sabio. Usted tiene muy buen testimonio. Cualquier equivocación manchó todo. Y la gente hablará más mal de eso mal que hiciste que de todo el buen testimonio que diste. Pero Moisés prefirió, hermano, ser vituperado, ser maltratado, ser objeto de burla, de acuso, de estar señalado, pero al lado del pueblo de Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesús, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces uno se pregunta, hermano, ¿por qué a veces la oración tiene ese tipo de tropiezos? ¿Por qué a veces Dios no nos responde? ¿Por qué a veces vemos el poder de Dios tan lejos, su respuesta? A veces ni siquiera lo sentimos a Él, lo buscamos y no lo sentimos. Y es porque no consideramos, hermano, esos ingredientes que tienen que tener la fe. Y cuando uno tiene esos ingredientes dentro de la fe, lo que acabamos de mencionar, entonces uno mueve a Dios. Estos hombres movieron a Dios, y si usted lee todo el capítulo 11, hermano, va a encontrar lo que estos hombres no solamente hicieron, porque lo que hicieron a la final fue lo de menos, sino su actitud, su comportamiento, su forma de pensar, la manera como ellos se presentaban delante de Dios. Y entonces, ahora aquí en este capítulo 11 de Marcos, está hablando de que debemos tener fe en Dios y comienza a hablar de la oración. Porque creo que cuando nosotros estamos flojos en la fe, cuando no somos como tan obedientes, cuando somos más bien como rebeldes, cuando hay una raíz de amargura, cuando no nos presentamos delante de Él como debe ser, lo primero que comienza a desquebrajarse en nuestra vida es la relación con Él, o sea, la oración. Oramos y no sentimos nada. Y entonces, como no sentimos nada, no perseveramos en la oración, no nos esforzamos, sino que nos dejamos derrotar y ¿para qué me arrodillo yo ahí si no siento nada? Y entonces a veces pensamos y tratamos de culpar a Dios. Es que Dios a mí no me oye. Es que Dios a mí no me ama. Es que Dios a mí no me responde. Como si Él fuera el culpable de que no recibamos lo que no recibimos. Bueno, no quiero pues tratar a nadie de impío, pero la Biblia dice que el impío le va mal y luego culpa a Jehová. El impío es aquel que tuvo la piedad de Dios, la misericordia de Dios, pero la dejó. Diferente al que nunca conoció al Señor, ¿cierto? Por eso dice la Biblia, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová. Quiere decir que un día estuvo en la presencia de Dios, pero se fue. Dice, y vuelvas. ¿Quién vuelve? El que una vez estuvo aquí, pero se fue. Y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia.
Pero si nuestra fe, hermano, está enmarcada en todas estas actitudes, gloria al nombre del Señor Jesús, entonces mire lo que dice el Señor: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Bueno, puede que, como decía hace un instante, ¿quién se ha parado frente a una montaña y le ha dicho quítate de ahí, que la montaña se quite? Creo que el texto puede estar hablando de otras cosas que nos hacen sentir pequeños. Cierto que hay cosas que nos hacen sentir pequeños, insignificantes, cosas que nos empequeñecen, que nos minimizan, que nos hacen sentir poca cosa, que nos quitan la fuerza de voluntad, que nos quitan, hermano, el concepto de sí mismos, que nos quitan las fuerzas, que nos quitan las ganas, que nos quitan el dominio propio, que nos quitan la visión. Hay cosas, hermano, que parece que fueran gigantes, que nos están pisoteando y nos están apagando y nos están destruyendo, y ahí es donde no queremos más nada, y ahí es donde nos aferramos más bien de los placeres, de las cosas fáciles, de lo que no requiere ningún esfuerzo, poca inversión seguramente. Pero esas cosas que de pronto nosotros las vemos tan grandes, tan gigantes, cuando uno verdaderamente, hermano, sabe el Dios en el que ha creído, cuando uno conoce verdaderamente ese Dios maravilloso, entonces eso deja de ser un obstáculo en nuestra vida, porque esas cosas se convierten en un obstáculo, no para servir, no para predicar, no para hacer esto o aquello, no, se convierten en un obstáculo para hablar con Dios, para sentirlo a Él, para llenarnos de Él. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y vendrá. Pero mire lo que dice el verso 25: cuando estéis orando, perdonad. ¿Por qué no perdonamos? Porque somos arrogantes, porque estamos llenos de motivos, que estamos llenos de razones, porque estamos llenos de amargura, porque no soportamos lo que nos hicieron. Pero si alguno tiene algo contra otro, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, debemos perdonar. Así es sencillo. Así es sencillo. Si usted dice yo no soy capaz de perdonar a esa persona, entonces Dios te dirá yo no soy capaz de perdonarte a ti. Y eso estorba nuestra oración. Eso estorba nuestra oración, eso nos quita, hermano, las fuerzas, apaga nuestra fe, opaca nuestra relación con Dios, porque Dios no quiere que estemos así. Pablo le dijo a los corintios acerca de la fe que nos ayuda a estar firmes. En el capítulo 16, esta preciosa carta, dice: velad, 16:13 de 1 de Corintios, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Entonces está mirando, hermanos, que lo que Pablo nos está diciendo aquí es primero que debemos velar, o sea, debemos estar vigilantes. ¿Cuántas cosas nos rodean? ¿Cuántas cosas nos quieren dañar? Hay personas que nos dañan, que nos hacen mal. Hay circunstancias que nos dañan, hay condiciones que nos afectan, hay mensajes que nos quieren destruir, aunque parezcan muy bonitos. La Biblia dice que el diablo se viste como ángel de luz. O sea, cuando usted lo ve, usted no se espanta, antes le llama la atención. Pero detrás de esa luz está el diablo,
así dice la Biblia, se viste como ángel de luz. Velad, estar vigilantes, conviértase, hermano, en el policía de usted mismo. Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. No se esté fijando tanto en lo que otro hace, porque entonces le pasa como a la negrita en Cantares, ¿cierto? Me dice morena porque el sol me miró, dijo ella, me pusieron a cuidar las viñas y la viña que era mía no guardé. Por estar pendiente de lo que hacen los demás, dejó que lo suyo se perdiera. Qué ironía. Ten cuidado de ti mismo, le dijo Pablo a este muchacho. Y no solamente ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de la doctrina. Persiste en ello. Esfuérzate en ello. Le dice: estad firmes en la fe. O sea que uno es posible, hermano, que deje a un lado la fe. La fe se puede perder. El soldado, hermano, tiene que estar firme frente a sus comandantes. El comandante les dice: atención, firme, y ellos se paran, hermanos, rectos, con el arma en una mano y con la otra, dispuestos a qué, a cualquier orden que su comandante le dé, atentos a las palabras de su comandante, no se pueden distraer absolutamente por nada, están firmes. Y firme quiere decir: aquí estamos, ordene. Bendito el nombre de Jesús. Pero nosotros al Señor, ¿qué le decimos? Hoy no, Señor, hoy tengo dolor de cabeza, no tengo tiempo, Señor, no, es que tengo otro compromiso, ahora no tengo ganas, no, hermano, este año no me ponga, no, para eso no. Entonces no estamos firmes. Si no estamos firmes, quiere decir que nuestra fe anda por ahí como variando. Somos bipolares en la fe, ¿cierto? Somos bipolares en cuanto a lo espiritual. Dice: portaos varonilmente. Eso se lo dice a los hombres, porque Pablo a los corintios tuvo una tremenda dificultad por ahí con alguna actitud de algunas mujeres. Él a veces se refiere mucho a la actitud de los hombres en la carta a los corintios, pero les dice: esforzaos. Si uno mira estos hombres que miramos ahorita, si uno analiza lo que ellos hicieron, cómo se prepararon, cómo ofrecieron lo mejor, cómo obedecieron, amén, todo lo que ellos hicieron, cómo dejaron el mundo y prefirieron el vituperio de Cristo. Detrás de todo eso había un gran esfuerzo, amén. Y el asunto del esfuerzo es que el esfuerzo no es natural, no es espontáneo, o si no, no se llamaría esfuerzo. Lo que usted hace, hermano, de manera espontánea, lo que usted hace de manera natural, eso no es un esfuerzo, ¿cierto? El esfuerzo es cuando uno es consciente de que tiene que ir más allá de lo que está acostumbrado, amén, de que muchas veces tiene que ir en contra de lo que realmente o seguramente está sintiendo. Es como cuando uno pasa la noche en vela y toda la noche se la pasa tratando de dormir, y entre más se esfuerza por dormir, menos sueño le da. Usted es bregándose a dormir, usted cierra los ojos, usted cuenta ovejas, qué sé yo. Y alguien dijo que la mejor manera de dormirse es no esforzarse por hacerlo, porque el sueño no es un esfuerzo, el sueño es algo natural, ¿cierto? Es algo, usted se acuesta y de manera natural tiene que dormirse, pero cuando no es capaz de dormirse, se esfuerza, pero el esfuerzo no le sirve porque eso es algo natural. Pero en las cosas de Dios, en las cosas en la presencia de Dios, sí requieren un esfuerzo, no son de manera natural. La oración no se hace de manera natural.
En la mayoría de las personas se requiere de un esfuerzo. Usted se arrodilla, hermano, y no siente nada, y usted parece que estuviera batallando contra sí mismo, contra sus pensamientos, y se le viene una idea, se le viene otra cosa, se acuerda de algo, de un problema, y hay una cantidad de cosas que le impiden concentrarse y entrar a la presencia de Dios. Y usted se esfuerza, y usted hay poder en el nombre de Jesús. Usted se para, se moja la cara, camina, vuelve y se arrodilla, y está haciendo un esfuerzo hasta que por fin logra conectarse con la presencia de Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Y tiene un fruto en la presencia de Él. Y dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Los elementos de la fe, hermano. Dice en Mateo 17:20 que la fe vence toda dificultad. El escritor a los hebreos en el capítulo 11 y el verso 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Pablo le dijo a los tesalonicenses en el capítulo 1 y el verso 13 que a través de la fe el evangelio se vuelve eficaz en nuestra vida, porque el evangelio es un estilo de vida, y si usted no tiene fe, entonces no producirá ningún fruto. Alabanzas al nombre del Señor. Pablo le dijo a los efesios que con el escudo de la fe podemos apagar los dardos de fuego del maligno. El apóstol Juan, hermano, en el capítulo 5 y el verso 4 dice: la fe que vence al mundo. Amén. Y es la fe que nosotros necesitamos. El Salmo 27, hermano, el verso 13 nos habla a nosotros del hecho de ser sostenidos por la fe en las manos de nuestro Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 11 y el verso 20 que por la fe estamos en pie delante de nuestro Señor, no derribados, no destruidos. Aleluya. Y el escritor a los hebreos dice en el capítulo 11 y el verso 13 que por la fe morimos para el mundo. Los elementos de la fe, el Dios de nuestra fe. Entonces podemos preguntar en esta hora: ¿qué es lo que te acerca a tu Dios? ¿Qué es lo que te hace mantenerte firme, seguir aquí, seguir luchando, seguir creyendo, seguir perseverando? ¿Qué es lo que llena tu alma? ¿Qué es lo que satisface tu corazón? ¿Qué es lo que motiva tu visión, tu deseo de estar en su presencia? Pero finalmente nosotros le hemos conocido y sabemos que Él está vivo, y sabemos que Él está aquí, que realmente Él nos oye, y hay cosas que no las vemos, pero son bendición de Dios, y su mano poderosa está sobre nuestra vida, nos cubre, nos guarda, nos protege, nos bendice, nos sustenta, nos da vida, nos perdona, nos soporta, nos tiene paciencia. Y finalmente un día vendrá y nos llevará con Él. Alabanzas al nombre de Jesús. Si tuvieseis fe, dijo el Señor, como un grano de mostaza, amén, le dirías a esta montaña: desarráigate, y ella se moverá. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Taborda. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.